de la carrera, y agradecemos el espacio que nos ha dado en su agenda para poder conversar con nosotros sobre Lima 2019 y cómo se llevó a cabo los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos en nuestro país, ya que nosotros estamos haciendo un trabajo de investigación sobre los Juegos que se realizaron el año pasado aquí en Lima, y nos gustaría saber desde su perspectiva cuáles fueron los beneficios que dejó esta realización de los Juegos, así como los desafíos y oportunidades que dejó al Perú. A ver, Raquel, te comento que esta reunión va a ser un poco extraña. Entiendo tu punto de la investigación en la reunión, pero no sé si ustedes saben que yo fui jefe de deportes o director de deportes de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. No estaba desde mi posición como estoy ahora de presidente del IPD, ¿no? Entonces, mi opinión básicamente va a ser como alguien que estuvo en la organización más que como alguien que pueda hablarte en ese momento como IPD. Te lo podría comentar independientemente ahora, en este momento, ya desde otra perspectiva, sin embargo. Pero para que tener claro que mi opinión en ese momento va a ser de parte, ya que yo fui parte de esa organización en ese momento, ¿no? Para que se contextualice bien la función en ese momento, ¿no? Excelente. Sí, investigamos. Sí, Sí, le dime. decía, nosotros investigamos un poco cuál fue su rol, y efectivamente nosotros estuvimos viendo que usted fue director de deporte y lo hemos visto participar de manera muy activa dentro de Lima 2019. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros queríamos que usted nos cuente un poco cómo fue ese tema. Del mismo modo, hacer una comparación de ese momento de estar trabajando en los mismos juegos y el rol que tuvo el IPD también para Lima 2019. Claro que podemos hacer un juego paralelo. Haciendo rápido un poquito de historia, esto comienza más o menos en el año 2009. En ese momento yo también trabajaba en el IPD, pero era director de la dirección de afiliados. Y Perú busca su primera candidatura, pero para los Juegos del 2015, que al final fueron en Toronto. ¿Cuál era el objetivo en ese momento? Que la visión la tenía el ingeniero Arturo Goodman, era de que estos Juegos Panamericanos o cualquier juego multideportivo tiene que ser una excusa para la renovación de la infraestructura deportiva en el país. La última construcción nueva, netamente con el objetivo de un área deportiva hasta antes del 2009, había sido el Coliseo de Ivós en 1982. ¿No? Entonces, a raíz de eso es que se impulsa, donde los juegos deberían ser un pretexto para la remodelación de la infraestructura deportiva en el país, entendiendo como un pretexto, como una razón válida por una necesidad válida, no como un justificante, ¿no? Entonces, se planteó, en esa oportunidad se perdió, pero el compromiso país continuó en ese momento, ya con el presidente, que en ese caso estaba Francisco Boza. Se gana la candidatura en el 2011-12, ya no estoy tan seguro, pero se gana la candidatura para hacer los Juegos de Lima 2019 y se mantiene el concepto. Y ahí es donde se comienza a realizar las primeras obras, pensando en los Juegos Panamericanos, que fueron las primeras obras de la Videna. Ya cuando se toma la batuta y Carlos Neuhaus toma el mando de la organización, ya se entra con mucho más ímpetu, y lo que se debió hacer en 7 años se hizo prácticamente en 2 años y medio, ¿no? En todo lo que es la construcción de la infraestructura. Y definitivamente se mantiene el concepto inicial desde muchos años atrás, la necesidad de tener infraestructura de primer nivel para nuestros deportistas, con la cual no se contaba. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que los Juegos Panamericanos han demostrado que fueron efectivos en ese sentido, que ahora tenemos una infraestructura de primer nivel
y que es la envidia de cualquier país de América. El centro acuático es una maravilla. El polígono de tiro es una maravilla. El polígono de tiro es considerado el mejor polígono de América. O sea, es impresionante. O sea, por el lado de infraestructura, ha cumplido sus objetivos. Ahora toca la segunda parte, que es utilizarla bien, y toca una tercera parte, que ahí es donde yo ya te hablo desde el punto de vista ahora que estoy en el otro lado como IPD, es que la brecha de infraestructura en el país no se siga abriendo entre Lima y el resto del país. Ya se invirtió en Lima, ahora tenemos que ver cómo invertimos en regiones. Y obviamente estoy hablando de un contexto no COVID, ¿no? Ahora con el contexto COVID, definitivamente las prioridades se han replanteado y se han reconfigurado muchísimas cosas. Pero en ese momento, tras los juegos y en esas circunstancias, los objetivos eran eso. Ya tengo una infraestructura, ahora los deportistas tienen que beneficiarse de esa infraestructura, ser un país competitivo y mirando a largo plazo, porque el otro tema que a veces se malentiende es que el cemento y el fierro no ganan medallas, ¿no? Entonces, muchas veces se mira, no, ya tienes un super coliseo, ¿por qué no eres campeón del mundo? No, no es así. Todo el mundo pone de ejemplo Barcelona 92 como los juegos multideportivos más exitosos de la historia. Y sí, lo fueron. ¿Por qué? Porque Barcelona entendió y contextualizó que unos juegos son un motivo para cambiar la ciudad. Nosotros perdimos esa oportunidad, la verdad. Porque como te digo, solamente nos demoramos 2 años y medio en terminar la infraestructura deportiva. Sin embargo, Barcelona creó un puerto completamente, volteó el ángulo de la ciudad, que antes miraba hacia el cerro, lo volteó mirando hacia el mar, invirtió mucho en barrios nuevos, zonas nuevas, vías panamericanas, en ese caso la vía olímpica, que era nueva. Entonces, ahí sí un pretexto para remodelar la ciudad en base a unos juegos multideportivos. Pero el éxito deportivo a España le viene 20 años después. No es automático. Tuvieron unos muy buenos Juegos Olímpicos en el 92 y de ahí poco a poco fueron creciendo su rendimiento hasta que aproximadamente sobre el 2012, 14, 18 ya comenzaron a ganar en tenis, en básquetbol, en fútbol, en esgrima, ahora tienen el campeonato mundial en bádminton. O sea, fue el inicio de un proceso que puede tomar 15 o 20 años, porque es cambiar la mentalidad completamente de un país hacia el entorno deportivo. Nosotros consideramos que el éxito deportivo de los Juegos Panamericanos fue por el lado de IPD, y lo digo sin yo haber estado en el IPD, porque también se entiende a veces que los Juegos Panamericanos sacaron a los medallistas, y no es así. Aquí fue una labor de todos los estamentos del deporte nacional. La función del comité organizador de los Juegos Panamericanos era, y el mismo Carlos lo decía siempre, es armar el teatro y que vengan los artistas y que den su mejor performance, ¿no? Pero el comité organizador no se encargó de preparar a los atletas peruanos. De ese otro factor, el deportivo, se encargó el IPD y se encargaron las federaciones, y en muchos casos fueron esfuerzos individuales, porque lamentablemente eso pasa en nuestro país, ¿no? Entonces, esos artistas peruanos que vinieron al teatro también lo hicieron muy bien. Entonces, se conjugaron las dos cosas. El éxito organizativo que tuvimos como comité organizador, como COPAL, y el éxito deportivo de los deportistas, de los atletas, de las federaciones y del IPD, para que todo el país compre la idea y decía, mira, qué bonito sale todo, qué bonita ceremonia, qué ordenado, qué bonita la sede, qué linda la decoración, la animación, la alimentación, los voluntarios, la música, toda esa parte linda del teatro. Y encima, nuestros deportistas ganan medallas, 400% más de lo que ganaron en los Juegos pasados. Entonces se juntaron las dos cosas, la organizativa y la deportiva. Y es así que el poblador, el ciudadano que puedo ver, compró, nosotros decimos compró el evento, y tuviste todo Miraflores lleno de gente para el maratón, y faltaban tickets para los eventos deportivos, porque todo el mundo quería ir a ver a las estrellas de América y también a nuestros peruanos. Y se repitió en los Panamericanos, y se repitió en todas las disciplinas. Yo tenía llamadas de gente que me llamaba, le digo, oye, quiero ir a ver la final del básquet. Le digo, sorry, está todo lleno. Bueno, ¿qué tengo? Tengo patinaje. Bueno, no importa, dame para patinaje. Un deporte que acá prácticamente no se hace, pero querían ser parte de eso, ¿no? Querían ser parte de eso. Entonces, cuando se han juntado estos dos factores, es que
considero que el evento ha sido un éxito. Y ahora tenemos que mirar hacia adelante, porque nuestros próximos Juegos Panamericanos van a ser en Santiago, y la delegación peruana ya es responsabilidad del IPD y tiene que hacer un tan buen papel como lo hizo acá en Lima. Excelente, señor San Martín. ¿Y usted, cómo usted cree que estos juegos sirvieron entonces de alguna manera para que haya un renacimiento de identidad o nacionalismo de los peruanos hacia lo deportivo, hacia el tema también organizacional de los Juegos acá en Lima 2019? Totalmente. Entendiendo la palabra nacionalismo no desde el punto de vista político, de contexto negativo, sino más bien un orgullo nacional, yo lo diría. Retomamos el tema, el concepto de orgullo nacional, de estar orgullosos de lo nuestro, de nuestros atletas, de estar orgullosos de nuestro nivel de organización, porque los ingleses eran nuestros asesores. Acá fueron 2.000 peruanos que nos fajamos y dormíamos 4 horas diarias para que las cosas salgan bien, ¿no? Entonces, ese orgullo, y el mismo orgullo que yo voy a sentir toda mi vida de haber participado en un evento de esta envergadura y haberlo hecho bien, lo sentían los voluntarios y lo sentía la gente. Entonces, ese sentimiento de orgullo es totalmente justificable, por decirlo. Entonces, eso sí ha sido un tema de un renacimiento en cuanto a nuestra capacidad y orgullo de poder demostrar que se puede hacer bien. Eso estoy totalmente seguro. Y también ahorita, deportista, hay que levantar y seguir adelante, y veremos cómo, ¿no? Muchas gracias. Señor San Martín, buenas tardes. Quería preguntarle, definitivamente pensando, y como recordaba usted, que este proyecto debía de realizarse unos cuantos años antes de lo que normalmente se inició, y esto se debe a que, en teoría, existía de una parte cierta voluntad política de llevarlo a cabo, pero finalmente cuando tocaba el momento de brindar el soporte económico que era necesario para la reinfraestructura, para básicamente la remodelación o la construcción propia de alguna infraestructura, digamos que no se hizo hasta muy poco tiempo después, y eso los puso prácticamente contra las cuerdas y se ponía en duda de si al final tanto sacrificio en tan poco tiempo iba a resultar. Al final todos nos sentimos orgullosos porque fue todo un éxito, ¿no? Pero digamos que el punto fue que no todos los que estaban en aquel momento en el gobierno, y hablo del gobierno en todos los estamentos, hablo del gobierno central, hablo del Congreso, básicamente, con quien había cierto cortocircuito y no estaban básicamente encaminados con los mismos ideales. Era perfectamente entendible que, como usted mencionó hace un momento, era la oportunidad del Perú de cerrar en cierto momento la brecha que existía para el deporte, pero no todos lo veían así. Ahora, eso de repente, digamos que lo hizo, fue en todo caso parte de la demora que tuvieron ustedes para iniciar con los trabajos que requerían para llevar a cabo los Juegos Panamericanos. ¿Cree usted que las mismas autoridades, en este caso congresistas y en todo caso otros que los ciudadanos de a pie como nosotros no tenemos en cuenta, pero que también pusieron ciertas trabas en cuanto a la organización de los Juegos? Mira, han pasado desde la primera intención, y de repente me voy a equivocar, pero desde la primera intención de postular a estos Juegos Panamericanos, tuvimos 5 presidentes, más o menos, porque la primera vez fue con Alan García, en esa época. Después creo que vino Humala, creo que ya perdí la cuenta, ¿no? Humala, después hemos tenido a Pedro Pablo Kuczynski, después al señor Martín Vizcarra. Entonces, han sido una serie de presidentes que han ido pasando, que también implica un cambio de serie de ministros, cambio de serie de funcionarios, cambio de serie de objetivos, cambio de prioridades. Sin embargo, el proyecto como tal se mantuvo. O sea, el tema presupuestal, no sé cuántos congresos, cambio de congresistas, cambio de prioridades. En el momento crítico,
justo sufrimos el tema del el niño costero en el norte del país, y decían no, que esa plata vaya para allá, etcétera, etcétera. O sea, y justamente a nivel internacional, el comité, el Panam Sports o la Organización Deportiva Panamericana, y a nivel mundial, el Comité Olímpico Internacional o cualquier organización de este tipo, siempre busca que las decisiones estén alejadas del tema político, y por eso de alguna manera blindan, hay un contrato de por medio y hay ciertas oportunidades que se dan. También se habló que era preferible pagar la penalidad. Y hay ejemplos en el mundo. El Mundial de 1982 de fútbol iba a ser en Colombia. Y Colombia renuncia justamente a tener, no, tenemos otras prioridades y deja de hacer el Mundial. Hasta ahora Colombia no ha vuelto a organizar ningún evento de carácter deportivo internacional de esa magnitud, porque obviamente se genera una desconfianza en lo político, ¿no? Entonces, esto, al contrario, fue una pisada fuerte, como diciendo, a lo que se compromete Perú, Perú lo cumple, a pesar de los cambios políticos que puedan haber, ¿no? Y Sí, como bien dices, si se hubiera hecho más largo el espacio, yo siempre hago la comparación, y ustedes lo saben, como estudiante de Derecho, entre lo que es ser eficiente y lo que es ser eficaz. Yo creo que nosotros fuimos eficaces. Como país no fuimos eficientes, tal vez, ¿no? Algo que, como le digo, que pudimos haber hecho en 7 años o en 8 años, lo terminamos haciendo en 2 años y medio. Y yo me incorporé a la organización 1 año, 8 meses antes, ¿no? Ya casi sobre el final del proyecto, ¿no? Ya, y digo al final del proyecto porque ya se nos venía el evento encima, pero cuando yo llegué a la organización éramos 60 personas, terminábamos siendo 2000, ¿no? Entonces, hemos crecido muy rápido y muy fuerte y eso presentaba otro tipo de retos también, la inducción, la curva de aprendizaje, el sentimiento, el feeling de armar equipos de trabajo, todo eso se pudo haber hecho de una manera más eficiente, totalmente de acuerdo. Sí, lo preguntaba básicamente porque me queda todavía en la memoria casos de congresistas que han tenido muchos años en el poder. Por ejemplo, hablo de Luz Salgado por parte de y también de repente de Mauricio Müller. Son dos congresistas que tienen muchos años que están férreamente en contra y tal como indica, ellos preferían que esa inversión se destinara a cuestiones como la reformulación del niño costero, pero por otra parte existía la posición de que, ok, se pueden hacer las dos cosas y se pueden hacer bien, pero demostremos que somos capaces, y definitivamente se hizo. Digamos que lo irónico fue que al final, tanto en la ceremonia de inauguración como la de clausura, aparecieron ellos para tomarse la fotito y se sintieron orgullosos, al igual que muchos peruanos, imagino yo, de haber sido, aunque sea por un periodo de tiempo relativamente corto, ser el centro de un evento deportivo tan importante, sobre todo para nosotros que necesitábamos de esas cosas y finalmente fue importante para nosotros. Lo que creo que sigue ahora es un reto importante como el de Barcelona, porque tenemos experiencias. Bueno, este tema político no está ajeno, solo para cerrar la idea, porque se suponía que este año 2020 se iba a llevar las Olimpiadas en Tokio. Entonces no se pudo hacer, y sin embargo, a pesar de que Tokio es una de las primeras ciudades del mundo en cuanto a tecnología, y entendemos también en cuanto a infraestructura, siempre hay cosas por hacer, y siempre hay gente que está y dice, oye, bueno, tenemos otras prioridades, tenemos otros gastos, hay que hacer, no hay que gastar tanto en deporte, y siempre el deporte se le deja relegado, como si no fuera importante, y justo en casos como ahora, como los de la pandemia, nos damos cuenta de que un buen estado de salud es indispensable para afrontar ese tipo de cosas, así que no es tampoco tan descabellado de que no sea importante la salud. Son dos conceptos y los dos lo tiene incorporado el IPD y a los cuales tenemos que referirnos. Uno es el deporte como tal. Es que el deporte es una actividad competitiva, con reglas, que quema calorías, donde hay una estructura firme a nivel internacional y tal. Y el otro concepto es la actividad física pro salud. ¿Ok? Entonces, eso también nosotros tenemos que estar. Yo no estoy inventando la pólvora y hay muchísimos estudios donde por cada dólar que gastas en actividad física y deporte, te ahorras 6 en salud. Entonces, sí, deberíamos tener una población con unos mejores hábitos de salud y es importante. Y claro, hay una motivación. Yo recibía chats de amigos que me decían,
¿dónde voy a practicar esgrima? Porque mi hijo lo vio en los Panamericanos y le ha gustado. Y en vez de estar haciendo la de Star Wars y con la espada Jedi, quiere hacer esgrima. Ok, sí, o sea, hay deportes que se vieron y dicen, uy, ¿y esto cómo es? No sabía que existía. ¿Dónde se puede hacer? Entonces, definitivamente también es un ente motivador. Es un punto importante y como dije, lo que toca es un punto de inflexión hacia adelante, ¿no? Finalmente, para acabar con mi parte y cerrarle la palabra a mis compañeros, me interesa un poquito ver si existe un plan para tratar de que toda esa infraestructura, tal como sucedió, por ejemplo, con la infraestructura de muchos lugares que han sido sedes de Juegos Olímpicos o Juegos de similar magnitud, no queden, digamos, que relegados o olvidados por falta de mantenimiento. Y eso entendemos perfectamente que no solamente depende del gobierno central, sino que de los diferentes niveles que le den un uso correcto y al final se destine para tal fin. Entonces, ¿hay algo por parte del IPD? ¿Hay una suerte de plan, algo para mantener la infraestructura construida o la infraestructura remodelada o el equipamiento que se mantenga, digamos que con un mantenimiento que permita sostener esto en el tiempo? Ahí la infraestructura donde se construyeron la mayoría de estas nuevas sedes son propiedad del IPD, ¿no? La Videna, el terreno de propiedad, el Car de Surf, Villa María del Triunfo, son espacios, terrenos que son de propiedad del IPD. Lo que ha pasado ahora, en enero de este año, se creó un proyecto delegado de hasta por 2 años para que puedan concluir los proyectos de inversión pública y que puedan mantener de manera especializada estas sedes hasta que, como máximo, tengan estos 2 años para que puedan retornar al IPD, porque coyunturalmente el IPD históricamente no ha podido hacer una buena, un servicio de mantenimiento a sus infraestructuras, considerando que el IPD tiene más de 215 predios deportivos a nivel nacional. Entonces, a veces uno piensa, es el Estadio Nacional. No, el IPD tiene 215 coliseos, estadios, el 90% de los estadios del Perú son del IPD, y hay que mantenerlos, y mantenerlos cuesta, y a veces no hay los recursos para poder mantenerlos. Entonces, parte del encargo que se me encomendó, para la redundancia, es crear una nueva estructura más moderna para poder justamente organizar esto a través de empresa privada, comercialización, tema de auspicios, patrocinios, cesión en uso a las regiones, a las municipalidades, para que de todas maneras el IPD no se convierta en un tanque a pedales, tratando de mover el deporte, sino al contrario, que sea algo mucho más ligero. Hay regiones donde yo tengo 8 o 10 infraestructuras deportivas y no puedo mantener una. ¿Y dónde están las municipalidades? ¿Dónde están los gobiernos regionales que tienen recursos, o tenían recursos? Ayúdenme, ustedes tómenla, ustedes gestionenla también, yo te ayudo técnicamente, pero de alguna manera compartamos los recursos existentes para el deporte, porque una sola institución, y desde Lima es imposible que maneje el deporte nacional. Es fundamental que regionalicemos el deporte, como bien lo he dicho, en los 3 niveles de gobierno. Y el IPD tendrá que causar una línea de acción y una política nacional que estamos planteando en eso para que quien venga después de nuestra gestión diga, mira, esto hace sentido, hay que seguir en esa línea. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Perfecto. Y muy pocas cosas, la verdad es que siendo un país tan diverso, con una selva en gran parte del país, la sierra que también es importante, lugares como Cusco y demás, y también la costa. Unir a un país tan diverso es un poco complicado, y vaya que el deporte es un gran cohesionador, porque hace que todos se sientan identificados. Mira, yo solamente y si unimos yo solamente he visto a gente de diferentes espectros unirse detrás de lograr un éxito deportivo. Recordándote la maratón o a la selección de fútbol, cuando Gladys Tejeda o Cristian Pacheco iban por esas calles y teníamos la calle llena de gente, nadie sabía si eran de izquierda, de derecha, católico, si era judío, si era artista, si era LGTBI y Q+, lo que sé yo. O sea, ya no importaba. Todos querían que gane el peruano, detrás de un objetivo deportivo. Entonces, eso, lo único que yo entiendo es que pasa a través del deporte, porque ninguna selección ni ninguna otra actividad, ¿no? Es uno de esos hechos que cohesionan. Ni qué decir de cuando juega el Perú, el otro día me dieron la cifra, el día que Perú jugó
el repechaje para ir al Mundial hizo más de 70 puntos de rating, o sea, todos los televisores del país estaban viendo eso, ¿no? Y todo el mundo alentando. Entonces, de hecho, sí es un factor de cohesión el deporte, ¿no? Excelente, señor Gustavo. Ha sido muy ilustrativo todo lo que nos ha mencionado con respecto a Lima 2019, con respecto al tema del deporte y esa cohesión que existe con relación al deporte y el tema de identidad. Ha sido genial haberlo escuchado. Muchísimas gracias por ilustrarnos con respecto a este tema que está sirviendo para nuestro trabajo de investigación, para este curso de Deporte y Política. Agradecemos su tiempo una vez más y deseamos muchos éxitos a su gestión y que usted se encuentre muy bien de salud y los suyos también, ya que estamos viviendo una coyuntura un poco que nos tiene a todos en casa, aunque hoy sea el último día de cuarentena, pero eso no quiere decir que no sigamos cuidándonos todos. Muchísimas gracias por su tiempo. A ustedes muchísimas gracias por el interés en conocer mis opiniones y felicitarlos porque en la medida de que estos cursos y la mayor cantidad de gente aprenda acerca del sistema deportivo nacional, cómo funciona, quién hace qué, ustedes también van a hacer puntos de difusión de cómo debemos ir, hacia dónde debemos ir y sobre todo estar comprometidos y no, como dijeron algunos de ustedes, no tener el deporte relegado, sino al contrario, uno de nuestros bastiones para sentirnos orgullosos. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan una bonita tarde. Igualmente, cuídense mucho. Muchas gracias igualmente. Muy buenas tardes.